Hola, muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video de 4 cánceres fundamentales para la salud pública en Colombia. Dentro de ellos encontramos el primero, cáncer de mama, el segundo, cáncer de cuello uterino, de tercer lugar, el cáncer gástrico y como cuarto, el cáncer de próstata. Nuestro grupo está conformado por Angelice Reyes Mejía, Catherine Pombo y quien les habla, Silvia Juliana Pinto. Bueno, iniciemos. En primer lugar, el cáncer de mama. Esta presentación va hacia las mujeres mayores de 50 años que estén afiliadas al régimen contributivo y subsidiado. ¿Qué buscamos con esta presentación? Buscamos detectar tempranamente el cáncer de seno proporcionando acciones oportunas de diagnóstico y su adecuado tratamiento que prevenga esta enfermedad. Bueno, ¿qué es el cáncer? El cáncer de mama es la proliferación anormal y desordenada de células mamarias malignas que conduce al crecimiento descontrolado de un tumor dentro de la mama. Este ocasiona e invade a otros órganos, lo que puede ser letal. En Colombia, esta se considera la principal causa de muerte entre las mujeres colombianas. Y hay que tener claro que esto también puede afectar a los hombres, pero en menor cantidad. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para padecer cáncer de mama? Encontramos en primera instancia la edad avanzada, también los antecedentes de cáncer en la familia, el inicio de la menarquia a temprana edad, no haber tenido hijos, haber tenido el primer embarazo después de los 38 años, también tener cáncer de ovario, el uso excesivo de anticonceptivos orales, obesidad, menopausia después de los 55 años, tabaquismo, consumo de grasas saturadas y consumo de alcohol. Bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas del cáncer de mama? Entonces, dentro de los signos y síntomas encontramos presencia o masa o abultamiento en los senos o en la parte periférica, es decir, en las axilas. También encontramos endurecimiento, hinchazón alrededor o en el interior de la mama. También encontramos enrojecimiento, descamación, hundimiento del pezón, salida de secreción o material purulento, contenido o cualquier tamaño anormal en la forma de la mama, además de la presencia de dolor en la parte de la mama, axila o la clavícula. Entonces, como podemos ver acá, encontramos la parte de las protuberancias, las venas crecientes, hendidura en la mama, bulto interno, la piel se torna anaranjada o también un enrojecimiento y ardor. Dentro de la epidemiología global encontramos que el grupo más frecuente en el que se presenta son mujeres de 30 a 69 años, cuya incidencia es que 80 por cada 100.000 mujeres se encuentran en estado avanzado con una sobrevida muy limitada. Además, de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, se encuentra que este tumor es detectable en la mamografía, ya cuando se encuentra a un tamaño de 1 centímetro. Y como les mencionaba anteriormente, la epidemiología en Colombia es la primer causa de muerte en mujeres colombianas, donde 1 de cada 16 padece cáncer de mama. Bueno, dentro del cáncer de mama encontramos 4 etapas. La primera etapa está la presencia del tumor. La segunda es cuando este ya va proliferando y va creciendo en la mama. La tercera es cuando se expande de la mama hacia la axila y los ganglios. Y por último, ya cuando hay una extirpación del tumor y esta se convierte en metástasis y afecta a otros órganos. Dentro de los tipos de cáncer de mama más frecuente encontramos el carcinoma ductal, que está localizado en los conductos. Este tipo se puede prevenir con la mamografía a temprano diagnóstico cuando está in situ. Asimismo, este puede ser invasor, que llega al tejido adiposo y es el más frecuente. También encontramos el cáncer de Paget, que es el que se expande en la piel y el pezón. El pezón se vuelve escamoso y rojizo y hay pérdida de sangre en ocasiones.
Otros tipos está el carcinoma lobular, que este también se puede detectar in situ cuando se desarrollan los lobulillos, e invasor cuando ya se infiltra en el tejido adiposo. Otro tipo es el cáncer inflamatorio de mama, que es bastante agresivo ya que bloquea los vasos linfáticos y la piel parece gruesa y hueca. Y ya otros tipos menos frecuentes son el mucinoso y el medular. ¿Cómo hacemos para diagnosticar el cáncer de mama? Entonces, en primera instancia se hace el examen físico, los antecedentes del paciente, también se hace el examen clínico de mama, donde encontramos lo que es la mamografía, ecografía, el autoexamen de mama, la resonancia magnética y ya como último diagnóstico la biopsia. Existen diversos tratamientos para el cáncer de mama. Dentro de ellos los más comunes es la cirugía, que consiste en la mastectomía, que es la extirpación completa de la mama, también la lupectomía, que es la extirpación de parte del tejido mamario. Ya como más avanzado encontramos la radioterapia. Tras la operación se eliminan las células malignas sin haberlas extirpado. También encontramos en conjunto la terapia hormonal, que disminuye la posibilidad de recaída junto con la quimioterapia. Y esto depende del tamaño en el que se encuentre el tumor. Por ejemplo, en in situ, que sea menor de 2 centímetros, ya después con extensión de la pared torácica y los ganglios linfáticos afectados o el grado de metástasis. Bueno, para la detección temprana y la tamización para el cáncer de mama en Colombia, es importante que las mujeres colombianas se realicen el autoexamen de mama mensualmente de 4 a 10 días después de la primera menstruación. Si la mujer ya no menstrua, debe elegir un día al mes y repetirlo siempre el mismo día. También el paciente debe informar los signos o síntomas que encuentre anormales. También se debe identificar o tamizar a estas mujeres independientemente de la edad, lo que significa que la mujer que tenga síntomas mamarios o signos clínicos se debe hacer inmediatamente la mamografía diagnóstica, ecografía y la biopsia. También es importante aclarar que el autoexamen de mama no es la única prueba de tamización. Se debe promocionar para que la persona tenga el conocimiento y el cuidado personal, pero no es el único diagnóstico. Las mujeres a partir de los 40 años se deben hacer el examen clínico de mama anualmente. Y entre los 50 y 69 años se deben hacer la mamografía con proyección cada 2 años. Bueno, aquí encontramos 5 pasos sencillos para hacer el autoexamen de mama, ya sea frente al espejo o en la ducha. Entonces, el primer paso, con los brazos al lado de la cadera, se observa los cambios de la piel, la forma, el tamaño de los senos, si hay presencia de enrojecimiento, si hay presencia de secreciones. En el segundo paso, ya se deben elevar los brazos hacia la cabeza, uno después del otro, para observar si hay hoyuelos, si hay pliegues en la piel o algún cambio en la superficie de la mama. Ya en el tercer paso, con las manos en la cadera y presionando en el pezón o en la zona de la mama, para evidenciar cambio en la forma en la parte de la presión. Ya cuando se está en la ducha, el cuarto paso es palpar los senos haciendo pequeños círculos en dirección hacia las manecillas del reloj para detectar alguna masa o secreción. En el quinto paso examinamos también con los dedos en la parte de las axilas, ya que en estos también pueden haber presencia de entumecimiento. Y en el último paso se repite acostado, repitiendo el paso cuarto y quinto. Bueno, esto fue todo por la parte del cáncer de mama. Ahora continuamos con la parte del cáncer de cuello uterino. Bueno, ¿qué es el cáncer de cuello uterino? Es un cáncer en los tejidos del cuello uterino que normalmente o muy comúnmente se forma de manera lenta, lo que imposibilita que la persona identifique los signos o síntomas. También
El cáncer de cuello uterino casi siempre es causado por la infección del VPH, haciéndose detectado el 99% de VPH. Dentro de la epidemiología, el cáncer de cervix es la cuarta neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial y se calcula que en el 2018 se diagnosticaron 570.000 nuevos casos. Y en Colombia, cada día 12 mujeres son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener cáncer de cuello uterino? Encontramos 5 principales. Primero, inicio temprano de relaciones sexuales. Segundo, la promiscuidad. Tercero, promiscuidad de la pareja. Cuarto, haber sido infectada por el virus de papiloma humano. Y quinto, también por otras enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles son los signos y síntomas que encontramos en el cáncer del cuello uterino? Entonces, encontramos que en los estadios iniciales no se presentan síntomas, por lo que en muchas ocasiones cuando ya se detecta el cáncer de cuello uterino ya está en un estadio avanzado. Entonces, dentro de los posibles signos encontramos sangrado después de la menstruación, sangrado leve después de la menstruación, dolor al tener relaciones sexuales, que el sangrado menstrual sea más prolongado, que el sangrado haya presencia de sangrado después del coito, aumento de la secreción vaginal y sangrado después de la menopausia. Dentro de los tipos de cáncer de cervix encontramos 3 principales. El primero, que es el carcinoma de células escamosas, que afecta a las células del exocervix. Encontramos también el adenocarcinoma, que afecta a las células glandulares del endocervix. Y como tercero encontramos el carcinoma adenoescamoso o carcinoma mixto, que aparece con menos frecuencia, pero es el más grave. Como diagnóstico, principalmente encontramos el Papa Nicolau o la famosa citología cérvico-vaginal, en el cual se detectan células anormales en el cuello uterino, incluidas células cancerosas o células que aumenten el riesgo de cáncer cervical. Después de realizarse el Papa Nicolau, se procede a la prueba de ADN del virus del papiloma humano. Entonces, este virus analiza las células recolectadas del cuello uterino para detectar la infección de cualquiera de los tipos del virus del VPH. Cuando se encuentran anomalías en la prueba de ADN y en el Papa Nicolau, se procede a un examen colposcópico. Entonces, en primera instancia se hace una biopsia por punción y en segunda instancia se hace un legrado endocervical. Si en la biopsia por punción o en el legrado endocervical aparecen una preocupación o aparece un aumento de la deformidad de las células, se procede a hacer el asa de alambre eléctrica, en el cual se utiliza un alambre electrificado fino de bajo voltaje para obtener una pequeña muestra del tejido. Asimismo, se hace una biopsia cónica en el que permite visualizar las capas más profundas del cuello uterino para así identificar qué tipo de cáncer estamos enfrentando. Dentro del tratamiento, en el cáncer de cuello uterino el tratamiento ya es quirúrgico, en el que encontramos la histerectomía total, la histerectomía con salpingoferectomía o la histerectomía radical. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer de cuello uterino? Entonces, recordemos que el cáncer de cuello uterino es el único cáncer prevenible en el que se puede vacunar contra el virus del VPH. También se pueden evitar por el consumo de alcohol, la práctica de actividad física, alimentación saludable, no exponerse al humo del tabaco y el uso de condón en todas las relaciones sexuales. Y por último, las bibliografías. Muchas gracias. Buenos días, yo me llamo Gloria Olave, tengo 62 años, me considero una mujer sana, saludable, sana, hago mucho deporte, me cuido en la alimentación, me hago el examen de mama cada año, que yo trabajo todavía,
Cada vez que salgo a vacaciones, todos los años, es lo primero que hago, mandarme a hacer la citología. Las invito para que se cuiden ustedes, las mujeres, para que estén sanas, hacerse el examen de mamografía, la citología, todos los años, y cuidarse, quererse a uno mismo, porque si nadie lo cuida a uno mismo, es el que tiene que cuidarse. Bueno, mujeres, las invito para que se cuiden. Recuerden que el amor propio es más grande que cualquier cáncer. Continuando con lo que dice mi compañera Juliana, el día de hoy voy a hablarles acerca de dos tipos de cáncer. El primero es el cáncer de próstata y el segundo es el cáncer colorectal. Entonces, el cáncer de próstata se origina a partir del sistema reproductor masculino en el cual hace parte la próstata. Nos basamos en la guía del Ministerio de Salud para el manejo del cáncer de próstata. Entonces, esta guía nos indica que la población en la cual debemos manejar son a aquellos pacientes que tengan un riesgo de padecer cáncer de próstata, aquellos que ya tengan un cáncer de próstata, que tengan una certificación de que son positivos para cáncer de próstata y aquellos que tengan una sospecha de un cáncer de próstata. Entonces, el objetivo de esto es incentivarnos y tener un objetivo claro de qué debemos realizar, cuál es el manejo que debemos llevar ante estos pacientes. Entonces, esta guía nos permite pues tener conocimiento de cuáles son las etapas de este cáncer, qué es lo que debemos realizarle, cuál es el tratamiento que nosotros debemos llevarle a estos pacientes, tanto en las etapas iniciales como en las etapas ya tardías. Entonces, continuamos. Entonces, ¿qué es el cáncer de próstata? El cáncer de próstata se genera una proliferación o un agrandamiento de la glándula de la próstata, en la cual hay una excesiva liberación de antígenos prostáticos y estos pues producen una etapa tardía, ya una afección a diferentes órganos. También encontramos que el cáncer de próstata a nivel mundial está en el segundo puesto que causa morbilidad. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que condicionan este cáncer? Entonces, primero encontramos la obesidad, esa mala alimentación que tenemos, ese sedentarismo que pues, nos lleva a que se forma la obesidad. Encontramos también el alcoholismo, encontramos factores genéticos, antecedentes familiares de personas que ya hayan tenido este cáncer de próstata. Adicionalmente, también encontramos que el Ministerio de Salud nos dice que debemos ser también encontramos que uno de los factores de riesgo es ser de raza negra, que tengamos una edad mayor a los 50 años, que es el porcentaje más alto en el que encontramos que los hombres padecen de cáncer de próstata. Y por último es el consumo de carnes rojas y de grasas a nivel excesivo. Encontramos los signos y los síntomas. Entonces aquí vemos que hay sangre en la orina, que hay dificultad para orinar, que también tenemos la necesidad de orinar muchas veces en la noche, pero vamos al baño y no orinamos. Entonces esto es uno de los grandes síntomas que presentamos. Adicional, pues vamos a encontrar dolor pélvico, algo que nos incomoda, un dolor que es incómodo, que no podemos dejar que se nos pase, que no sabemos cómo tratarlo. También encontramos una debilidad y una rigidez de nuestro cuerpo, no vamos a tener la misma movilidad, va a haber siempre como esa incomodidad. También va a haber presencia de sangre en el semen, va a haber una dificultad para la erección, para que el hombre se ponga eréctil en una situación de una relación sexual.
Entonces, en la epidemiología encontramos que pues los grupos poblacionales, como lo venía mencionando, más frecuentes son los hombres mayores de 50 años. A partir de esta fecha ya se genera una alta tasa de morbilidad. También se estima que haya cerca de 189.000 casos nuevos, en los cuales pues fueron diagnosticados 30.200 pues a nivel global. Aquí encontramos en este mapa pues las diferentes cifras de a nivel global cómo se está presentando el cáncer de próstata. A nivel de en Colombia pues encontramos que hay unas estigmatizaciones en las cuales el cáncer de próstata en Colombia presenta pues un TAD del 51.4% por cada 100.000 habitantes y una tasa de morbilidad del 15,1 por 100.000 hombres en Colombia. Entonces, la tendencia en este país nos muestra que la incidencia pues está ajustada a la edad superior a los 50 años, entonces es una tasa bastante alta. Entonces, en las etapas encontramos que hay 4 etapas. Entonces, en la primera etapa encontramos que pues el médico al realizar el tacto rectal no va a encontrar algún tumor o algún tipo o la persona no va a experimentar algún tipo de signo o de síntoma. Ya en la etapa 2 encontramos que ya se está generando esa masa benigna, que aquí ya al hacer el tacto rectal ya la van a poder sentir. Y pues esta masa se está propagando en la parte externa de la próstata. En la etapa 3 ya encontramos que pues el cáncer se ha diseminado ya hacia otras zonas, en la cual pues está fuera de la próstata y se está pues diseminando a los tejidos que están cerca. Ya en la etapa 4 pues el cáncer ya se ha diseminado y ya va a otros órganos que los está afectando, al igual que porque ya no puede afectar más la próstata, entonces ya esto hace que avance hasta otros órganos para invadirlos y hace metástasis. Entonces, en los tipos de tipos pues de cáncer de próstata frecuentes, entonces vemos que pues todos los cánceres de próstata generalmente siempre son adenocarcinomas. Y encontramos carcinomas de células pequeñas. Vemos acá en esta imagen cómo se presentan ya los carcinomas en las células. Adicionalmente vemos tumores neuroendocrinos, y que pues estos son aparte de los que se presentan de los carcinomas de células pequeñas. También encontramos carcinomas de células transicionales y sarcomas. Aquí vemos en esta parte cómo en la próstata el cáncer ya se ha expandido hasta la vejiga. Entonces, en el diagnóstico encontramos diferentes tipos de diagnóstico. Primero vamos a hacer una prueba de antígeno prostático y pues este lo hacemos en sangre. Si hay un mayor nivel de 10, quiere decir que es positivo para cáncer de próstata. Luego de esto encontramos una biopsia, realizamos una biopsia. También podemos realizar una ecografía transrectal, un tacto rectal, que es con el que iniciamos principalmente, una resonancia magnética y una gamografía ósea. A continuación voy a mostrar un esquema en el cual pues presentamos primero, al hacerse la prueba de PSA de antígeno prostático, al dar positivo, entonces pues tenemos que llevarlo a que no nos vaya a presentar una hiperplasia prostática, y también aquí se procede pues ya a realizar una biopsia, a sacar una parte de ese tejido para evaluarlo. Entonces, cuando la biopsia da anormal, entonces debemos llevarlo para hacer otra vez una prueba de PSA
y dependiendo de lo que nos salga, pues vamos a llevar ya al paciente a un seguimiento. Entonces, si está ausente, pues vamos a ponerlo en un tratamiento. Bueno, para el tratamiento encontramos la vigilancia activa, en la cual pues se hace esta como una alternativa primaria. Aquí pues vemos que es válido si se cumplen las condiciones que son requeridas para este tratamiento y solamente lo pueden realizar profesionales que sean capacitados. También pues se le realiza a pacientes que tengan un riesgo bajo de la prueba de antígeno prostático. Después encontramos la radioterapia, que pues en esta se realiza en pacientes que tengan ya cáncer de próstata localizado y que pues que ya tengan un riesgo avanzado. También pues no se recomienda este tratamiento para que se realice de manera curativa. Y por último, pues el riesgo alto. En riesgo alto se recomienda pues que también adicionalmente se realice un bloqueo hormonal adyuvante pues al tiempo de 2 años, perdón. Entonces también encontramos en el tratamiento una prostatectomía radical, en la cual pues se recomienda que se realice una cirugía abierta, que pues esta se realiza pues en un riesgo que ya el paciente esté alto, y pues aquí pues para que la prueba sea más específica, se debe hacer una linfadenectomía pélvica y posteriormente ya se hace la prostatectomía. También pues en pacientes con prostatectomía radical no se recomienda realizar una terapia hormonal o un bloqueo adyuvante. Por último está la hormonoterapia, en la cual pues no se recomienda el uso de un bloqueo hormonal en pacientes que tengan un cáncer de próstata con un bajo riesgo. Bueno, para la detección temprana y el tamizaje, entonces encontramos que pues la detección de los estadios se va a llevar a cabo pues considerando la edad del paciente, porque el diagnóstico también se le da, el tratamiento y el diagnóstico se le da dependiendo de la etapa en la que el paciente se encuentre, y pues si hay la presencia de signos y de síntomas. Entonces, primero encontramos que pues se va a realizar la estrategia de detección pues temprana a los hombres mayores de 50 años que sean asintomáticos y que pues acudan a una consulta médica por otro tipo de patología. Después de eso vamos a realizar una tamización a través de la prueba de antígeno prostático, y pues se va a hacer un tracto rectal con una frecuencia de 5 años. Luego se va a realizar otra vez una prueba de antígeno prostático, en la cual se realiza también un tracto rectal y como estrategia diagnóstica temprana pues para este cáncer de próstata. Y por último, pues en primer nivel de antígeno podemos, cuando se encuentra alterada, entonces de acuerdo pues a la edad, vemos que pues si está normal, pues no se recomienda pues repetir la prueba. Pero si ya está pues anormal el valor de esta, dependiendo de la edad, sí debemos realizar un seguimiento. Entonces acá encontramos un cuadro, el cuadro del antígeno prostático según la edad. Entonces vemos que entre los 40 y los 49 años, el antígeno prostático normal es de 0, a 2.5 nanogramos sobre mililitro. De los 50 a los 59 años encontramos que es de 0 a 3,5 nanogramos sobre mililitro. De 60 a 69 años encontramos que el valor normal es de 0 a 4,5 nanogramos sobre mililitro, y de 70 a los 79 años la prueba normal es de 0 a 6,5 nanogramos sobre mililitro. Bueno, entonces continuando con la detección temprana y la tamización del cáncer de próstata, entonces encontramos que la prueba digital de examen rectal, el antígeno prostático, que es la PSA,
y el ultrasonido transrectal son pruebas que nos garantizan, son pruebas primarias que nos garantizan el diagnóstico del paciente, pero no nos garantizan una histopatología. Entonces encontramos que en pacientes de 40 años que tienen un alto riesgo de contraer un cáncer de próstata, se le puede realizar la prueba de PSA en sangre y luego se le realiza a los 45 años. Y pues en el caso de encontrar una prueba de PSA con inferior a 1 nanogramo sobre mililitro, pues ya no, ahí se le tiene que seguir realizando pues la prueba. Entonces, adicional, pues también se recomienda pues al personal de salud que le informe al paciente qué va a causar los procedimientos que se le van a realizar, cómo van a ser los procedimientos. Así como encontramos que hay un autoexamen de mama, también encontramos que hay un autoexamen de testículo. Entonces, aquí vemos que son 4 pasos muy simples. Primero se puede realizar luego de que los hombres pues se den una ducha. Entonces, en esto pues vamos a hacer un despistaje de los testículos. Entonces, pues aquí se ve que se puede realizar pues antes se puede haber dado como una ducha caliente para que haya como una relajación de estos testículos. Y luego vamos a coger y vamos a tomar los testículos de esta forma, como lo podemos ver aquí en el segundo paso. Entonces acá vemos que pues empiezan a palpar para la zona inferior, de la parte inferior hacia arriba. Y para ver si hay alguna anomalía, si hay alguna masa que no sea normal, si hay alguna alteración, algún enrojecimiento, si hay ardor, si hay alguna rasquiña, que sea algo que no sea normal. Como el otro punto, entonces encontramos que se deben tocar firmemente los testículos, se deben coger, comprimir, no de una manera brusca, sino comprimir de una manera suave en la cual podamos mirar el tamaño, que el tamaño no sea exageradamente uno más grande que el otro, sino que sea su tamaño de normal. Y pues acá vemos que pues también que al comprimir no haya como un dolor exagerado. Por último, pues entonces ya separamos los testículos, como lo podemos ver en esta parte. Entonces pues acá vemos que pues los testículos no presentan ningún dolor al hacer esa compresión y que pues no haya ningún tipo de masa. Bueno, listo. Entonces ahora, continuamos con el cáncer colorectal. Entonces acá podemos ver en esta imagen, voy a acercarlo, aquí podemos ver entonces que en la parte baja encontramos el colon y en lo último pues el recto. Entonces, para continuar con esto, vemos que como definición encontramos que el cáncer colorectal hace énfasis al colon y al recto. Entonces, pues esto es un crecimiento incontrolado de pues las células del colon, en la cual se vuelven pues tumores malignos, colorectales o pólipos que pueden llegar a proliferarse por las diferentes áreas de nuestro cuerpo. También se originan en 3 capas, como lo son en la mucosa, en las musculares y en las serosas. Por último, a continuación, entonces vemos que el adenocarcinoma pues se origina pues en las glándulas y pues equivale a una frecuencia de más del 90% de los cánceres colorectales, también encontramos linfomas, carcinomas, sarcomas, melanomas, que son más frecuentes. En la epidemiología entonces encontramos que el cáncer colorectal ocupa el 4.º puesto a nivel global y pues esto excluyendo la parte del cáncer pues de piel que no sea melanoma. Entonces, en los países que son más frecuentes son Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, y ya estos son de más alta incidencia. Ya con una menor incidencia encontramos a India, a Sudamérica y en los países árabes.
También encontramos que se estima que en este año se encontraron a cerca de 147.950 casos de adultos diagnosticados con cáncer colorectal. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que condicionan pues a estos pacientes? Entonces, esto nos da no solamente a hombres, sino también a mujeres. En las mujeres es mayormente frecuente. Entonces, en los factores de riesgo encontramos que se hayan presentado situaciones familiares en las cuales hayan tenido diagnósticos de poliposis colónica múltiple, también que haya tenido factores dietéticos, a nivel de problemas dietéticos, que haya habido enfermedades intestinales inflamatorias, personas que hayan tenido antecedentes también de cáncer colorectal o familiares que hayan tenido también cáncer colorectal. Y por último, pues factores genéticos que condicionen al paciente. Entonces, en los signos y en los síntomas encontramos que hay un sangrado rectal, que hay sangre en las heces, que hay un cambio en los hábitos de alimentación, hay una disminución del peso, hay una anemia por la pérdida de sangre que se está presentando, y debido a pues vamos a encontrar una debilidad en el cuerpo y como una fatiga. Entonces encontramos 3 etapas del cáncer colorectal. Entonces en la primera encontramos, vemos acá que pues están ya formados los pólipos. Estos pólipos en una etapa inicial pueden retirarse a través de una cirugía, pero cuando no se da un tratamiento oportuno pues ya se nos va a convertir en una etapa 2 en la cual ya pues los pólipos han aumentado más, puede convertirse en un carcinoma, y ya en la etapa 3 pues ya podemos ver que puede hacer metástasis, si comienza en colon puede ya pasar a recto y perjudicarlo también o a otros órganos. Entonces en este diagnóstico encontramos que no solamente se van a realizar pruebas exploratorias, sino también debe hacerse una valoración física, debe mirarse la historia clínica del paciente, debe valorarse laboratorios del paciente, debe verse las pruebas radiológicas que hayan tenido anteriormente. Y por último, pues realizarse una colonoscopia. Entonces, entre las pruebas encontramos la colonoscopia, que entonces se hace en pacientes que no tengan una mayor comorbilidad. Luego encontramos la sigmoidoscopia flexible con enema de bario. Entonces, esta ya se realiza en pacientes que tengan una comorbilidad ya más comprometida. Por último, siguiente encontramos una tomografía computarizada. En esta la que hacemos es como confirmar el diagnóstico, ver una confirmación a través de una colonoscopia o de una biopsia, debido a que si se presenta una tomografía computarizada positiva, entonces para confirmar ese diagnóstico y dar algo oportuno, concreto, entonces se realiza una biopsia o una colonoscopia. Luego se realiza la ultrasonografía endorrectal. Entonces esta se hace en pacientes que hayan tenido un positivo en esta prueba. Entonces, procedente a esto se va a realizar una resonancia magnética para también comprobar esta prueba. Y por último, la resonancia magnética, como lo venía mencionando, en esta pues podemos valorar el riesgo de recurrencia local de la lesión de los pólipos. Encontramos el tratamiento. Entonces en el tratamiento vemos que está la terapia dirigida, en la cual pues se dan medicación o medicamentos que hacen que se incapacite pues la proliferación de estas células cancerosas de manera que se puedan diseminar. También encontramos la radioterapia, en la cual se destruyen los tejidos cancerosos, y adicional a esto, para complementar, la quimioterapia, que ya cuando hay en una etapa 3 pues se suministra pues para tratar cualquier célula cancerosa que haya quedado de la radioterapia. Entonces en el tratamiento encontramos también la rectosigmoidoscopia. Entonces esta se realiza en pacientes con tumores de recto. La colonoscopia, que tiene pues una pinza pues en su extremo interno, en la cual se pueden tomar biopsias, muestras de los pólipos, y si no son pues muy grandes. Entonces en la prevención encontramos que en el cáncer de colon pues
el medio principal siempre se va a realizar pues es una colonoscopia pues en las etapas tempranas. Y pues casi todos los hombres y mujeres mayores de 50 años de edad deben someterse pues a exámenes de detección de cáncer de colon y de recto. Entonces pues estas personas con alto riesgo pueden llegar pues a resultar exámenes pues que sean positivos en edades más avanzadas, porque a mayor edad más probabilidad tienen de llegar a contraer este cáncer. Entonces, el cambio de la alimentación y del estilo de vida de estos pacientes es muy importante, ya que esto favorece a que disminuya esa probabilidad de llegar a contraer este cáncer. Por último está pues la bibliografía. Muchas gracias. Continúa mi compañera. Como tema tenemos el cáncer gástrico, pero para empezar con esto vamos a explicar primero la importancia que tiene el estómago. Entonces encontramos que el estómago es un órgano que se ubica entre el esófago y el intestino delgado. Este procesa los nutrientes como lo son las vitaminas, los minerales, los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Y también nos ayuda a eliminar los materiales de desecho que tiene el cuerpo. Entonces encontramos también que el estómago tiene unas partes. Dentro de esto está el esófago, que se encuentra en la parte superior, sigue el cardias, el fundus, la mucosa gástrica, la pared muscular del estómago, el cuerpo, el antro pilórico, el píloro y el duodeno. Entonces el estómago tiene algunas funciones. Dentro de esas encontramos que la primera es almacenar la comida que se ingiere. Después de esto pasa el proceso de mezclar estos alimentos con los ácidos gástricos y por último se va a realizar la eliminación hacia el intestino delgado. Tenemos como definición del cáncer gástrico, que es un tipo de cáncer que se forma en los tejidos que reviste el estómago. Este tipo de cáncer por lo general se comienza en las células de la capa interna del estómago, especialmente en la mucosa, y suele pues elaborar y secretar moco y otros líquidos. Este tipo de cáncer representa el 90% de los casos de cáncer de estómago. Entonces encontramos unas causas. Las más comunes vamos a encontrar que el Helicobacter pylori, eso es una bacteria infecciosa que afecta a la mucosa del estómago y el duodeno, provoca irritación en el estómago y manifestando acidez, náuseas e hinchazón. Encontramos también que dentro de los factores genéticos vamos a encontrar que si las familias de los pacientes tuvieron cáncer gástrico, el paciente esto sea como un mayor riesgo a presentar cáncer gástrico. Entonces vamos a encontrar también unos factores ambientales. Dentro de esto está el estatus económico bajo, el tabaco y el consumir alcohol. Encontramos también dentro de las lesiones precancerosas que van a influir también en la displasia, en los pólipos gástricos, la gastritis crónica y la úlcera gástrica. Vamos a encontrar unos signos y síntomas que se le presentan al paciente. Dentro de estos está la dificultad al tragar, la fatiga o la debilidad que va a tener este paciente durante las etapas que genera el cáncer gástrico, los eructos excesivos, la falta de apetito, las náuseas recurrentes, la pérdida de peso durante las etapas de este cáncer, la acidez, sangre en las heces y indigestión. También vamos a encontrar otros signos y síntomas que son el recuento bajo de glóbulos rojos, la sensación de llenura después de que el paciente haya ingerido una comida pues pequeña, también el hinchazón o la acumulación de líquido en el abdomen, los vómitos con o sin sangre y un dolor abdominal usualmente justo encima del estómago. Entonces vamos a encontrar también que dentro de este cáncer hay unos factores de riesgo.
está el tabaquismo, está la gastritis atrófica, está la baja ingesta tanto de verduras como de frutas, está el consumo de enlatados, el consumo de AINES y la infección por Helicobacter pylori. Encontramos que este tipo de cáncer se clasifica por estadios. Entonces, en el estadio 0 o carcinoma in situ, esa etapa es la etapa inicial del cáncer. Se localiza principalmente más superficial pues, en la mucosa y no infiltra las otras capas del estómago, no invade los ganglios regionales ni va a producir una metástasis a distancia. Ya en el estadio 1, el tumor pues invade la capa más profunda de la mucosa, que es la lámina propia o la submucosa, y tampoco va a afectar los ganglios linfáticos o afectación de uno, o va a haber la afectación de 1 a 6 ganglios. Ya en el estadio 2 y en el estadio 3 son etapas intermedias que ya en el estadio 2 pues, se tiene un mejor pronóstico que en el estadio 3. Esto establece que los estadios pues, se tienen en consideración tanto a nivel de afectación de la pared gástrica como el número de ganglios afectados por el tumor. Ya en el estadio 4 pues, es la etapa más avanzada y su pronóstico es el peor. Ya en esta etapa se va a producir lo que es la metástasis a distancia en hígado, en pulmón, en huesos, ovarios, ganglios alejados y ganglios alejados del estómago. Entonces encontramos que este cáncer gástrico tiene una mayor mortalidad, tuvo una mayor mortalidad en 1999 en Colombia en los hombres, con un porcentaje de 2.439.000, y siendo las mujeres que se clasifica como en el segundo cáncer que le da a las mujeres con 1.627. Entonces, en la epidemiología en Colombia, este cáncer pues se dice que en las últimas décadas o durante estos últimos 30 años, este cáncer persiste como la primera causa de muerte por cáncer en hombres, y para las mujeres pues es la segunda causa después del cáncer de mama y después del cáncer de cuello uterino. Representó pues un porcentaje de 13.7 de todas las muertes por cáncer en el país en el periodo, y afectando más a los hombres con un 61.1% que en las mujeres. Encontramos unas pruebas de tamizaje, estas son muy importantes. Entonces, las pruebas aceptadas para la detección temprana del cáncer gástrico son la endoscopia, pero en esta parte va a ser en las vías digestivas altas, como lo son también las radiografías, que también va a ser en la parte digestivas altas, y la fotofluorografía. Entonces encontramos también que en el estómago vamos a encontrar una población de individuos entre los 30 y los 39 años de edad. Se va a hacer un procedimiento que es la endoscopia de vías digestivas altas, y vamos a tener una frecuencia de cada 5 años. Ya en los individuos entre los 40 y los 59 años de edad también se les va a realizar una endoscopia de vías digestivas altas, pero esta va a ser cada 2 años. Y posterior a esto, si no se hace ninguna de estas dos, por último vamos a tener la fotofluorografía, pero esta ya se va a hacer anual. Si es una población de alto riesgo que va a tener metaplasia intestinal y gastritis atrófica, el procedimiento también va a ser una endoscopia de vías digestivas altas, pero la frecuencia va a ser también anual. Entonces tenemos unos tratamientos por estadios. Encontramos que en el estadio 0, 1, 2 y 3 el tratamiento va a ser con capacidad curativa, es la resección. Entonces va a haber unos casos seleccionados de tumores
muy iniciales y se puede realizar una resección endoscópica mucosa, pero más sin embargo, pues en la mayoría de los pacientes la resección será quirúrgica con gastrectomía total o subtotal. Entonces vamos a tener la quimioterapia y la perioperatoria, pre o postoperatoria, y esta está indicada para los estadios 1 y para los estadios 3. Y esto va a hacer que reduzca el riesgo de recidiva y aumentar que este paciente pues sobreviva más en alguno de los casos. Ya en la enfermedad avanzada y metastásica se encuentra en el estadio 4. Para este tratamiento principal del cáncer está la quimioterapia asociada con otros tratamientos si es preciso, y como también tenemos la cirugía y la radioterapia.